Existen contactos entre Estados Unidos e Irán para un posible alto el fuego. El régimen iraní reconoce que Pakistán le ha transmitido una propuesta de Washington para entablar conversaciones, pero rechaza el plan de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerarlo excesivo y presenta sus propias condiciones. Con esto y más titulares, arrancamos. Irán considera que la primera condición para terminar con la guerra es el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel. Esto mientras continúa el despliegue de soldados de Estados Unidos en la región. En otro frente de la guerra, Israel afianza su despliegue militar en el sur del Líbano, mientras la milicia chiita Hezbollah denuncia los intentos por parte de Tel Aviv de crear un gran Israel que incluya el territorio del Líbano. Y en Venezuela, a la lucha de la oposición por una transición política se suma ahora la de organizaciones nacionales e internacionales de prensa por la libertad de prensa. DW habló con dos periodistas en Venezuela que cuentan su lucha diaria para informar. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. La televisión estatal iraní afirma que Teherán ha rechazado un plan de alto el fuego estadounidense de 15 puntos. En su lugar, ha presentado una contrapropuesta que incluye el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz y reparaciones por la guerra que Estados Unidos inició junto con Israel. La Casa Blanca afirma que las conversaciones continúan y las califica de productivas, pero al mismo tiempo amenaza a Irán con endurecer su postura si no acepta lo que Washington considera una derrota. Si Irán no acepta la actual realidad, si no acepta que ha sido derrotado militarmente y que seguirá haciéndolo, el presidente Trump hará que los ataques sean más duros que nunca antes. El presidente no fanfarronea y está dispuesto a desatar un infierno. Trump dispuesto a desatar un infierno si Irán no acepta lo que Estados Unidos considera que es una derrota. El periodista José Díaz Briceño está en Washington, lo vemos ahí en pantalla, para ayudarnos a entender los mensajes muchas veces contradictorios de la administración Trump. José, por un lado, amenaza y por otro lado asegura que busca negociar con Teherán. ¿Se puede interpretar esa exigencia de reconocer una derrota como una forma de proteger la imagen pública ante una guerra que no está yendo como Trump esperaba? Así es, la guerra en Irán no es popular entre los estadounidenses y a medida que pasan las semanas, esta se va haciendo incluso más impopular. Tan solo en la última medición publicada hoy en una encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac, se ve que en solo 2 semanas la aprobación a la guerra ha pasado de 39% entre los estadounidenses a solo 34%. Y si bien la base republicana del presidente Donald Trump sigue apoyándolo detrás, lo cierto es que las afectaciones en la economía muestran una vulnerabilidad fuerte para el presidente en un año electoral. Y no es casualidad que justo el presidente anunciara la potencial entrada en negociaciones el día de ayer, solo minutos antes de que iniciaran los mercados bursátiles aquí en Estados Unidos. Una señal de que ese indicador al que pone extrema atención no estaría yendo como a él le gustaría, particularmente con las alzas del petróleo tan altas que vimos recientemente. Así es que aquí en Washington este ofrecimiento de negociaciones se ve como una salida a algo que no va bien para el presidente. José Díaz Briceño en Washington. Quédate un rato que enseguida volvemos contigo, ¿eh? Lo decíamos anteriormente, el plan de la administración Trump rechazado por Irán para poner fin a la guerra fue transmitido por intermediarios pakistaníes, según afirma el diario estadounidense The New York Times. Pakistán se ofrece, además, a albergar las conversaciones directas entre Washington y Teherán. Todo esto mientras continúa el despliegue de soldados de Washington en la región y también los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán. Los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán prosiguen, al mismo tiempo que la administración Trump insiste en negociar con Teherán. A través de Pakistán, Washington propone a Irán un plan para acabar la guerra. Los objetivos son los siguientes: frenar el programa nuclear de Irán, limitar el programa de misiles balísticos de Irán, detener apoyo iraní a milicias regionales, reanudar y estabilizar el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. A cambio, Estados Unidos ofrece levantar las sanciones y cooperar con Teherán en materia de energía nuclear civil.
pero hasta ahora Irán ha mostrado poco interés en negociar. Lo dejamos claro, hasta que así lo decidamos, nada volverá a ser como antes. Y eso solo sucederá cuando la idea de actuar contra la nación iraní haya sido completamente borrada de sus mentes corruptas. Irán sigue con sus ataques con misiles y drones contra Israel y diversos objetivos de la región. En el aeropuerto internacional de la ciudad de Kuwait, un dron iraní hizo explotar un depósito de combustible. Mientras que en Tel Aviv, un misil atravesó el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro, dañando estos edificios. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado el despliegue de al menos 1.000 soldados de una unidad de élite, la 82ª División Aerotransportada, que se sumarán a los cerca de 50.000 ya presentes en la región. Según expertos militares, estas tropas podrían operar contra bases aéreas o islas en el Golfo Pérsico. Estamos con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, lo acabamos de ver, las exigencias a Teherán para llegar a un acuerdo son altas y eso obliga a ambas partes a seguir negociando. ¿Realmente es genuino el plan de 15 puntos presentado por Trump o se interpreta en Washington como una forma de ganar tiempo mientras movilizan más personal militar a Medio Oriente? Sí, específicamente sobre el plan, la vocera del presidente Trump, Karoline Leavitt, dijo que había muchas inconsistencias e inexactitudes en las filtraciones que se conocieron por la prensa de justamente ese plan de 15 puntos. Y sin embargo, la Casa Blanca no ha hecho oficial los puntos que ellos estarían buscando en estos inicios de contactos con Irán. Hay que decir que ya se hablaba justamente en el reporte sobre el traslado de unidades de marines y también de esta división aerotransportada del ejército a posiciones en el Medio Oriente para potencialmente ser usadas en las costas o en islas como la de Kark en el Golfo Pérsico. Y aquí en Washington hoy hubo también una preocupación adicional, incluso de los propios republicanos en el Congreso, después de un informe que les fue dado por miembros de la administración, tras el cual la congresista republicana Nancy Mace aseguró que no estaría de acuerdo en enviar soldados directamente a intervenir en la tierra en Irán. Esto prácticamente dando por inevitable un ataque a posiciones terrestres por parte de soldados estadounidenses. José Díaz Briceño desde Washington, muchas gracias por ayudarnos a interpretar los distintos mensajes, a veces contradictorios, de la administración Trump. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, descartó las negociaciones con Israel y aseguró que dicho país y Estados Unidos aspiran a crear un gran Israel que se anexionaría el Líbano. El martes la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, sufrió nuevos bombardeos de Israel, los peores desde el inicio de la guerra el 2 de marzo. El ejército israelí afirmó haber desmantelado allí y otras zonas del sur del país varios centros de mando y un depósito de armas de Hezbollah, organización que es considerada terrorista por varios países. Hezbollah, por su parte, aseguró haber atacado un tanque y a soldados israelíes cerca de la frontera y también haber lanzado una andanada de cohetes contra el norte de Israel. Y el periodista Joan Cabasés se encuentra en la ciudad libanesa de Sidón viviendo todo en primera persona. Joan, Israel afianza su despliegue militar en el sur del Líbano pasando a controlar los puentes restantes del río Litani. Estuviste hoy en esa zona. ¿Cómo es la situación sobre el terreno? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que se registra en el sur del Líbano un vacío general de población civil. A medida que se avanza hacia el sur, se ve cada vez menos gente en las calles. Eso es especialmente cierto a partir del río Zahrani. Recordemos que este río, ubicado a 40 kilómetros al norte de la frontera con Israel, es la zona en la que Israel ha exigido el desalojo generalizado de la población. Hablamos de más de 250.000 de personas. En esa zona, buena parte del poco tráfico que se registra son ambulancias, en muchos casos con las sirenas activadas, y también vehículos blindados del ejército regular libanés. De hecho, en los pocos puentes que quedan en la zona que Israel todavía no ha bombardeado, se registran puntos de control de este ejército regular libanés que mira con cuidado, que inspecciona los vehículos que se dirigen hacia el sur. Recordemos que Israel ha bombardeado varios de estos puentes que conectan el sur con el resto del país, alegando que
Hezbollah los utiliza para reforzarse militarmente en la zona fronteriza donde Israel lucha para ampliar sus posiciones. Por último, decir que en el sur del Líbano se ven cenizas con frecuencia en los márgenes de las carreteras. Esa es una zona del Líbano donde Israel ha mantenido los ataques prácticamente diarios durante 15 meses de alto el fuego, y aunque los vehículos dañados por esos ataques sean luego retirados, el territorio está, por decirlo de algún modo, lleno de cicatrices. Joan, tras el lanzamiento de esta nueva operación terrestre israelí en el sur del Líbano, Hezbollah dice que enfrentarse al ejército israelí es una responsabilidad nacional de todos, dice, incluyendo al gobierno libanés. ¿Qué probabilidades ves de que el gobierno pase a apoyar sus ataques? En teoría no hay ninguna probabilidad de que eso suceda. Hay que recordar que el gobierno que el Líbano tiene ahora mismo, fundado el año pasado, es el ejecutivo más alejado de Hezbollah en lustros. De hecho, el año pasado, en el mes de agosto, el gobierno tomó una decisión histórica al anunciar que tenía el objetivo de desarmar a esta milicia libanesa, un proceso de desarme que empezó durante el año pasado. Otra demostración de que el gobierno no va a participar en esta guerra es lo que sucedió el pasado 2 de marzo, apenas horas después de que Hezbollah disparara contra Israel, arrastrando nuevamente al Líbano a una guerra con el Estado judío. Ese mismo 2 de marzo, el gobierno anunció la ilegalización del brazo armado de Hezbollah, lo que supone, por supuesto, un paso más allá de anunciar el objetivo de desarmarlo. Desde entonces, Beirut ha considerado esta guerra que afecta al Líbano como una guerra de interés iraní y no una guerra de interés libanés, anunciando que el Líbano se aparta o que no se considera parte de este conflicto. También hay que mirar a la historia. Termino con esto. El gobierno del Líbano nunca ha ordenado al ejército libanés que se enfrente al israelí, considerado militarmente superior. Ese es, de hecho, el motivo que Hezbollah presenta para presentarse ante la sociedad libanesa como indispensable para proteger al Líbano. Joan Cabasés, experimentando la guerra sobre el terreno desde Sidón, en el Líbano. Muchas gracias. A vosotros. Y los efectos de la guerra en Irán los sufren claramente, como estamos viendo, sobre todo los países directamente implicados, como es el caso del Líbano que veíamos ahora. Pero en todo el mundo los consumidores sienten el impacto en sus bolsillos. Y por esa razón, aquí en Alemania, el canciller Friedrich Merz tuvo que someterse a una ronda de preguntas y respuestas en el Parlamento. Esto un día después de las críticas públicas del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a la posición diplomática del gobierno de Merz respecto a la guerra en Medio Oriente. Steinmeier, cuyas funciones se ciñen normalmente al ámbito institucional y representativo, calificó de ilegal la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ante el Parlamento, Merz subrayó los esfuerzos de su gobierno por alcanzar la paz. Estamos haciendo todo lo posible para convencer a Israel y a Estados Unidos de que busquen una salida diplomática a la guerra. Algunas de las cosas que se comentan no nos convencen desde un punto de vista estratégico, pero estamos intentando emplear nuestra influencia dentro y fuera de la Unión Europea para ayudar a poner fin a esta guerra. Pero ello requiere que todas las partes estén dispuestas a negociar, cosa que en estos momentos, en el caso de Irán, claramente no se está dando. Y es un gusto poder contar ahora con la analista política Úrsula Moreno, quien estuvo siguiendo la ronda de preguntas y respuestas en el Parlamento. Úrsula, el canciller Friedrich Merz dijo que intenta, junto con sus aliados europeos, convencer a Estados Unidos e Israel que lleguen cuanto antes a una solución diplomática para poner fin a la guerra. ¿Explicó qué pasos están dando Alemania y sus socios en ese sentido? Hola, Leandro. El problema es que no saben realmente qué estrategia están siguiendo Estados Unidos e Israel ahora mismo en Irán, más allá de intentar desbloquear el estrecho de Hormuz. Sabemos que Meatz habló el fin de semana con Trump por teléfono e insistió una vez más en los impactos que está teniendo esta guerra en la economía global. Hoy en el Parlamento evitó pronunciarse acerca de los comentarios pronunciados por Steinmeier, que comentabas anteriormente. Apuntó que junto con sus socios, y es lo que escuchábamos en ese corte de voz, participaría en el proceso de estabilización una vez que se ponga fin al conflicto bélico, dijo, y con un mandato internacional, por ejemplo, de Naciones Unidas y, por supuesto, después de haber recibido la luz verde del Parlamento alemán. Ustedes tienen la última palabra, les dijo hoy a los parlamentarios. En cuanto a esas palabras de Steinmeier, que ayer dijo que esta guerra habría sido evitable e innecesaria, hoy hemos escuchado de todas partes cómo han tirado balones fuera. En otras palabras, en la conferencia
conferencia de prensa de los portavoces ministeriales, aquí escuchábamos hoy que en Alemania hay una separación de poderes y, por tanto, respetan lo que pueda decir el presidente federal, que tiene un cargo representativo, pero preferían no entrar a valorarlo. En cualquier caso, Merz también ha dado un giro importante en su postura. En un principio se alineó y mostró comprensión con esa guerra y finalmente ha pasado a distanciarse abiertamente, criticando esa falta de estrategia de Trump. Leandro. Y Úrsula, aquí en Alemania, vos lo sabes muy bien, la preocupación es grande porque los efectos de la guerra son patentes, empezando por las gasolineras. ¿Qué medidas anunció Merz para minimizar el impacto de la guerra? Sí, todos advierten de esos impactos económicos negativos. Hoy el vicecanciller y ministro de Economía, Lars Klingbeil, decía que la mala política del presidente Trump, y cito, tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, que dijo se ve agravado por el comportamiento de ciertas empresas. Y es que llama la atención que las gasolineras en este país han subido mucho más los precios que en otros países de la Unión Europea. Los expertos apuntan a prácticas oligopólicas que vendrían a hinchar esos precios aprovechándose de la situación. Por eso esta semana quieren presentar un segundo paquete de medidas que pasaría por alivios fiscales, por ejemplo, y también fijar los precios en las gasolineras una vez al día, pero ya lo oíamos, el propio canciller ha dicho que no bastarán realmente para compensar todas esas subidas de precios. Al final lo que tiene que hacer es terminar esa guerra de Irán, dijo textualmente el canciller hoy en el Parlamento. Leandro. Úrsula Moreno, gracias por ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre en la política también exterior de Alemania. Y por supuesto las vidas humanas son el mayor costo de esta guerra, pero bueno, seguimos hablando en economía de lo que gasta Estados Unidos con Juliana González. Así es, Leandro, y es que no es una suma menor. Estados Unidos gasta cerca de $1.000 millones en la guerra, esto al día, en esa guerra contra Irán. Una guerra que ya entró en su cuarta semana y que nunca fue declarada oficialmente. Pero, ¿a dónde se va ese dinero? Lo analizamos en el siguiente informe y vamos a ver cuáles son los costos del equipamiento militar, los sistemas de misiles, de defensa, de drones, de buques, de guerra, portaaviones, y no estamos hablando de personal todavía. Furia épica. Así denominó la Casa Blanca la guerra de Irán. Sin embargo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene sobre todo un precio épico. Semanas después del inicio, los costos son enormes. La guerra comenzó el 28 de febrero con una operación en la que se utilizaron al menos 20 sistemas armamentísticos contra más de 1.000 objetivos. Ya en las primeras horas, los costos superaban los $4.000 millones. 5 días más tarde, el gasto alcanzó los $11.000 millones y sigue aumentando desde entonces. El desembolso aumenta cada día. Se calculan unos 30 millones de gastos en Fuerza Aérea, 15 millones en la Marina y 1,6 millones para operaciones en tierra. Incluidos misiles, bombas, artillería y munición, se calcula que el costo total oscila entre 890 millones y los $1.000 millones al día. Si Estados Unidos enviara tropas terrestres, los expertos calculan que se necesitarían 95.000 millones en 2 meses. Entre los aspectos más caros se cuenta el armamento perdido en los ataques. Por ejemplo, 3 cazas F-15 destruidos erróneamente por fuego amigo. Un sistema de radar de alerta temprana en una base aérea en Qatar, así como 3 drones MQ-9 Reaper y 2 terminales de comunicación satelital en el cuartel estadounidense en Bahrein. 3 radomos, así como equipo adicional de radar y defensa antimisiles en bases estadounidenses en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. En total se calcula que Estados Unidos ha perdido unos $2.500 millones en material militar. Estados Unidos cuenta con el ejército mejor financiado del mundo, pero también agota sus recursos muy rápido. Mientras a Irán un dron le cuesta $20.000, Estados Unidos tiene misiles antidrones que cuestan entre 1,3 y 4 millones de dólares para interceptarlo, a menudo 2 o 3, lo que llega a costar hasta $10 millones. De momento, el Pentágono tiene suficientes recursos. Cuenta con un presupuesto de $900.000 millones y el Congreso está por aprobar $50.000 millones más para financiar los conflictos en Oriente Próximo. En conjunto, eso supone aproximadamente el 3% del PIB de Estados Unidos, o dicho de otro modo, $10.000 per cápita. Pero no está claro cuánto durará la operación Furia Épica. Hace poco, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Irán, pero luego declaró que se podía alcanzar un acuerdo. Mientras las declaraciones contradictorias se suceden, el costo de la guerra sigue aumentando.
Y nosotros cambiamos de tema. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que La Habana está dispuesta a dialogar con Washington sobre múltiples temas, incluida la participación del gobierno de Estados Unidos en la economía de la isla, pero advirtió que la soberanía, la independencia y el sistema político cubano no están en discusión. La isla enfrenta una grave crisis energética agravada por la falta de combustible importado, especialmente tras la interrupción de suministro desde Venezuela, decisión de la administración Trump. Cuba vivió 2 apagones nacionales en menos de una semana. Además, los cubanos enfrentan escasez de agua, alimentos y medicinas, entre otros. Y analizamos este tema con el economista Pavel Vidal, cubano radicado en Colombia y a quien saludo con mucho gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué implicaciones económicas reales podría tener que el gobierno de Estados Unidos participe, de hecho, en la economía cubana, como sugiere el presidente Díaz-Canel, sin reformas de fondo? No, eso es imposible. Es un escenario muy difícil de contemplar. Cualquier tipo de inversión que llegue a la economía cubana, pues va a estar pidiendo mayor seguridad jurídica, mayor estabilidad financiera, va a estar pidiendo reformas importantes en ese modelo económico que se ha mostrado a todas luces insolvente, que tiene un sistema bancario que no tiene liquidez en divisas, una moneda nacional que no es convertible, es decir, cualquier tipo de escenario futuro de recuperación implicaría reformas estructurales de fondo que esperamos que, dado el escenario y la coyuntura actual, se den en algún tipo de negociación con Estados Unidos, porque es verdad que también las dificultades de la economía cubana se deben a las sanciones históricas y ahora a este bloqueo petrolero y estas dificultades que tiene Cuba para conectarse con la economía internacional una vez que los acuerdos con Venezuela pues ya no están formalmente o en la práctica ya no existen y la economía cubana se ha quedado completamente desconectada y sin ninguna alternativa de inserción internacional. Profesor Vidal, y a propósito, ¿usted cree que esa crisis actual impulsará cambios estructurales como ocurrió tras el periodo especial o se repetirán esos ajustes parciales? Pues los ajustes parciales ya ni son suficientes, ni van a convencer a la administración estadounidense, ni creo que tampoco a los acreedores y los propios aliados internacionales de Cuba que vienen desde hace tiempo pidiendo reformas, ¿no? La propia Rusia, China, a la cual se le debe mucho dinero, los acreedores, otros acreedores internacionales, el mismo sector privado cubano quiere más libertades económicas, es decir, hay un llamado desde distintas partes a la aplicación de reformas económicas de fondo. Los economistas cubanos en Cuba y desde fuera de Cuba hemos estado haciendo propuestas, pero el gobierno cubano hasta ahora no ha hecho las reformas que se necesitan, ha hecho algunos anuncios, ¿no? Uno importante fue que se abre la economía a las posibilidades de que entre inversión de la diáspora, pero bueno, hay que ver eso cómo se materializa. Profesor Pavel Vidal, muchísimas gracias por este análisis y seguiremos atentos a los desarrollos. Buenas noches. Bueno, nosotros dejamos el foco de la economía cubana para hablar de la libertad de prensa en Venezuela. Así es, Juliana, muchas gracias por dejarme seguir con las noticias. Mientras la oposición presiona por una transición política en Venezuela, las organizaciones nacionales e internacionales de prensa como la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, exigen que se incluya en la agenda pública la libertad de expresión con medidas concretas para el ejercicio libre del periodismo. Los medios actualmente se están reconstruyendo mientras intentan desmontar décadas de censura. Desde la redacción del medio de comunicación Tal Cual, una de las pocas que queda en el país, Luna Perdomo, con 15 años en el ejercicio del periodismo, escribe día a día la actualidad que rodea a Venezuela. Pese a los cambios que se están generando, informar aquí no es una tarea sencilla, advierte. Haciendo que después del 28 de julio de 2024 la persecución contra los periodistas, trabajadores de la prensa, fue creciendo hasta un punto en el que por lo menos nosotros en Tal Cual decidimos, en compañía y discusión pues con nuestros jefes, con nuestros directores, de que íbamos a eliminar nuestras firmas. ¿Por qué? Por medio de la persecución.
También porque vimos que después de las elecciones hubo pasaportes anulados, entre los que me encuentro. No sé el motivo, lo desconozco. Con Delcy Rodríguez como presidenta encargada y Nicolás Maduro en prisión, sigue habiendo miedo, explica Perdomo. Bueno, después del 3 de enero y después que Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, digamos que hay miedo, pero no hay tanto miedo. Porque hay miedo, porque hay gente que te puede decir, ya todo cambió. No, porque sabemos que quienes se mantienen en el poder formaban parte del equipo de trabajo de Nicolás Maduro. Y uno dice, esta gente se está como midiendo, pero tampoco sabemos en qué momento ellos decidan otra cosa. Carlos Julio Rojas estuvo detenido en 2 ocasiones, en 2017 y luego en 2024. Fue liberado hace aproximadamente un mes, a través de la llamada Ley de Amnistía. El periodista señala que el gobierno está en una fase de reconocimiento de las violaciones cometidas hacia la libertad de expresión. Podemos ver en la televisión abierta cómo se están tocando temas que hace meses o hace años estaban prohibidos, el tema de los presos políticos, el tema de las violaciones a los derechos humanos. También podemos ver un reconocimiento por parte de la propia Asamblea Nacional, en la propia entrevista que dio Jorge Rodríguez, un reconocimiento de que se dieron violaciones a la libertad de expresión y censura dentro de los medios de comunicación. Rojas advierte que debería haber un cese de la hegemonía comunicacional promovida por el gobierno. Debe haber un proceso donde se permite el acceso a la fuente, que el periodista no tenga miedo a hacer cobertura de una protesta porque tengas miedo de terminar siendo detenido, o simplemente tener acceso a las fuentes oficiales, que tú puedas ir al Ministerio de Interior y Justicia e investigar sobre los sucesos. El periodismo en Venezuela enfrenta grandes desafíos. Recursos limitados y la responsabilidad de informar con veracidad. Pero también hay un compromiso real por mantener la independencia y la calidad informativa, según coinciden ambos comunicadores. Y nos despedimos con un tema inédito. La Iglesia Anglicana tiene por primera vez una mujer al frente. Sarah Mullally, de 63 años, fue entronizada como primada en la Catedral de Canterbury, en el Reino Unido. Mullally asume el liderazgo de una iglesia con unos 85 millones de fieles en todo el mundo. Su nombramiento refleja el creciente papel de las mujeres dentro de la institución. Sin embargo, la Iglesia Anglicana atraviesa tensiones internas con sectores conservadores que rechazan estas reformas. En su primer discurso, Mullally evitó temas polémicos y lanzó un mensaje de unidad y paz. Esto es todo por ahora, pero hay mucho más en nuestras redes sociales gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. Y en nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.